Durante años, Sarah Whitman le dio comida y medicinas a un hombre sin hogar olvidado, sin esperar jamás un agradecimiento. Pero el día de su boda, la Guardia de Honor del Ejército de E.U. llegó inesperadamente, convirtiendo su sencilla bondad en un inolvidable acto de honor y gratitud. Antes de adentrarnos en esta conmovedora historia, asegúrate de darle me gusta a este video, suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte ninguna historia inolvidable. Cuéntanos desde dónde nos ves. Deja tu ciudad en los comentarios. Ahora, comencemos. Sarah Whitman nunca había sido de las que buscan protagonismo. A sus 32 años, vivía una vida tranquila en un pequeño pueblo, trabajando largas jornadas como enfermera en la clínica local. Sus días estaban llenos de cuidar a los demás. Pero guardaba un cariño especial por un hombre, alguien a quien la mayoría había olvidado. Durante años, Sarah había notado a un hombre sin hogar que aparecía cerca de la clínica cada día. Su ropa estaba gastada y hecha jirones, y su rostro reflejaba el peso de innumerables dificultades. Nadie sabía su nombre, y la mayoría pasaba de largo sin siquiera mirarlo. Pero Sarah vio más allá de su apariencia ruda. Ella vio a un hombre librando en silencio batallas que el mundo se negaba a reconocer. Todo comenzó con gestos sencillos: ofrecerle una comida caliente cuando tenía un momento libre, compartir mantas en las noches frías y darle medicinas para aliviar sus dolencias. Nadie hizo preguntas ni lo juzgó. Sarah creía que la bondad era su propia recompensa y daba generosamente, sin esperar nada a cambio. Los años transcurrieron en silencio, y la delicada atención de Sarah ayudó al desconocido a sobrevivir cuando pocos lo harían. No le contó a nadie su secreto, cómo lo visitaba después del trabajo, cómo llevaba pequeños paquetes de medicinas y cómo rezaba para que algún día encontrara la paz. Sin embargo, mientras lo cuidaba, la vida de Sarah avanzaba lentamente. Conoció a James, un hombre amable y estable que la amaba con una silenciosa devoción. Decidieron casarse a principios de otoño, rodeados de familiares y amigos que admiraban la fortaleza y la calidez de Sarah. Pero ese día, Sarah llevaba consigo su secreto, un hilo invisible que la unía al hombre al que había ayudado durante todos esos años. Sin saberlo, el pasado que creía olvidado estaba a punto de salir a la luz de la forma más inesperada. La mañana de la boda de Sarah amaneció fresca y despejada, con la luz dorada del sol filtrándose suavemente por las vidrieras de la capilla. Su corazón palpitaba con una mezcla de emoción y nerviosismo mientras se preparaba para pronunciar los votos que unirían su vida a la de James para siempre. La ceremonia sería sencilla, llena de risas y amor, una celebración de nuevos comienzos. Sin embargo, bajo la superficie de la alegría, una silenciosa tensión persistía en la mente de Sarah. Pensaba a menudo en el hombre al que había querido. Sus ojos atormentados, la forma en que asentía en silencio agradecido cuando ella le ofrecía ayuda. Nunca había sabido su nombre, solo los fragmentos de una historia insinuados en conversaciones fugaces y momentos rotos. Era un fantasma en las sombras de su vida, uno al que había protegido con una ternura feroz. Cuando los invitados tomaron asiento y la música comenzó, un repentino revuelo se desató en la entrada de la capilla. Las cabezas se volvieron, los susurros se extendieron y los ojos se abrieron con sorpresa. Un grupo de hombres con uniformes impecables, botas lustradas y medallas que reflejaban la luz, entraron. La inconfundible presencia de la Guardia de Honor del Ejército de E.U. llenó la sala de solemne reverencia. Sarah contuvo el aliento. Reconoció al líder, un capitán de la marina que una vez había sido el indigente al que ella había ayudado. Años de penurias habían dado paso a la fortaleza y la dignidad. El hombre que había aceptado en silencio su bondad ahora estaba erguido, con la mirada fija en la de ella, llena de profunda gratitud. La sala quedó en silencio mientras la Guardia de Honor avanzaba,
cada paso resonando con la historia tácita de sacrificio, sanación e inquebrantable compasión. Las manos de Sara temblaban, las lágrimas corrían por sus mejillas mientras el peso de sus años de silencioso cuidado se transformaba en este momento de reconocimiento. James le tomó la mano, con un tacto firme y cálido. «Nunca pides gracias», susurró, «pero han venido a dártelas». En aquel espacio sagrado, rodeada de quienes habían presenciado la transformación de aquel hombre, del olvido al honor, Sara comprendió que sus sencillos actos de bondad habían cambiado una vida y que ahora, a su vez, estaban cambiando la suya. La capilla estaba sumida en un profundo silencio, interrumpido solo por el suave roce de los uniformes y los silenciosos sollozos de quienes, conmovidos hasta el punto de no poder expresarlo con palabras, no podían contener las lágrimas. La mirada de Sara permanecía fija en el capitán, cuya presencia había convertido el día de su boda en un momento inolvidable. Tras años de lucha, el hombre al que había ayudado en silencio había encontrado un propósito y un hogar en las filas del ejército. Su camino desde las calles hasta el uniforme era un testimonio de resiliencia y del poder de la compasión. El capitán dio un paso al frente, con voz firme pero llena de emoción. Habló de la inquebrantable bondad de Sara, de cómo sus sencillos gestos de cariño habían sido un salvavidas durante los momentos más oscuros de su vida. Relató cómo la fe que ella había depositado en él había despertado en él una determinación que jamás creyó posible. Mientras hablaba, los invitados escuchaban con atención, con lágrimas brillando en los ojos de muchos. Sara sintió una oleada de humildad y orgullo. Jamás imaginó que sus gestos silenciosos pudieran tener un impacto tan grande, tocando no solo una vida, sino a toda una comunidad. El capitán le entregó entonces una bandera doblada, el máximo honor que un civil podía recibir de las Fuerzas Armadas. El gesto simbolizaba la gratitud no solo por salvar una vida, sino por encarnar el espíritu de servicio y sacrificio. James abrazó a Sara, con un orgullo y un amor que brillaban con más fuerza que nunca. A su alrededor, la Guardia de Honor se mantenía erguida, su presencia un tributo viviente al vínculo entre desconocidos que había florecido hasta convertirse en familia. En ese momento, el corazón de Sara rebosó de una profunda verdad. La bondad, por pequeña que sea, tiene el poder de cambiar vidas para siempre. En los días posteriores a su boda, Sara Whitman se vio envuelta en una historia que nunca pretendió contar. Lo que había comenzado como un silencioso acto de compasión entre una enfermera y un hombre olvidado se había convertido en algo mucho más grande. Los medios de comunicación locales se hicieron eco de la historia. Los titulares decían: «La Guardia de Honor del Ejército asiste a la boda de una enfermera para honrar su sacrificio secreto». Pero Sara no se sentía una heroína. Solo había hecho lo que esperaba que cualquiera hiciera. Lo que su corazón le dictaba día tras día. Su esposo, James, estaba maravillado. No porque el ejército hubiera honrado a su esposa, sino porque finalmente comprendía la magnitud de su bondad. «Me casé con el alma más bondadosa del mundo», dijo en voz baja, tomándola de la mano mientras la historia se extendía por todo el país. El mundo se enteraba de lo que él siempre había sabido. La fortaleza de Sara no era ostentosa, pero sí inquebrantable. Michael Lawson, ahora capitán Lawson, se quedó unos días más después de la ceremonia. Compartieron momentos tranquilos juntos, sentados en el porche, tomando té, hablando de aquellos largos años en los que sus caminos se habían cruzado silenciosamente en los callejones detrás de la clínica. Él le contó lo cerca que había estado de rendirse, como su presencia constante y sus palabras cálidas lo habían rescatado poco a poco del abismo. «No solo me salvaste la vida», le dijo, «me diste una razón para. Lucha por ello». Una tarde, regresó, no solo, sino con toda su unidad. 12 hombres, formados frente a su modesta casa, saludaron a Sara cuando,
sin palabras, salió al porche. James salió a su lado, abrumado. Los vecinos también salieron, llenando las aceras, algunos con la mano en el corazón, otros secándose las lágrimas. No era un desfile, sino un agradecimiento. Y en ese momento, Sara comprendió que no solo había ayudado a un hombre, sino que había inspirado a 12 y a todo el pueblo. Tras la boda, la vida de Sara adquirió un nuevo ritmo. Sin embargo, nada era igual. La presencia del capitán Michael Lawson y la Guardia de Honor del Ejército de E.U. había despertado algo profundo no solo en ella, sino en todo el pueblo. Durante días, su nombre resonó en las noticias locales, en los pasillos de las escuelas y en las conversaciones de las cafeterías. No porque buscara atención, jamás lo hizo, sino porque la gente se conmovió profundamente por el poder de la bondad silenciosa. Historias de cómo Sara había cuidado a una persona sin hogar. La historia de un hombre que, en secreto, le llevaba comida, le tomaba el pulso y le curaba las heridas, se extendió como la pólvora. Desconocidos que antes la ignoraban por completo, ahora la paraban en la calle para darle las gracias. Y lo que es más importante, muchos se inspiraron para seguir su ejemplo. Las tiendas locales empezaron a distribuir cestas de alimentos para la comunidad. Un farmacéutico jubilado ofrecía revisiones médicas gratuitas en el albergue. Los niños empezaron a llevar calcetines y jabón al colegio para donarlos. Sara volvió a su trabajo en el hospital con un nuevo propósito. Se movía por los pasillos con una serena luz. Cada paciente le recordaba por qué había elegido ese camino, no por un sueldo, sino por momentos como esos. Una mano cálida sobre un hombro tembloroso, un sándwich ofrecido sin esperar nada a cambio, una palabra de aliento para alguien en su peor momento. Aunque Michael volvió al servicio activo con su unidad, su vínculo seguía siendo fuerte. Se escribían cartas, se llamaban cuando sus horarios se lo permitían y llevaban el espíritu del otro a cada lugar que visitaban. Él a menudo le recordaba: «Me salvaste la vida mucho antes de que me pusiera este uniforme». Y ella le creía. En su boda, mientras la Guardia de Honor se retiraba, en aquella dorada tarde, Sara comprendió algo profundo. Los actos de heroísmo más auténticos no necesitan titulares ni medallas. Se manifiestan en oraciones susurradas, en actos de altruismo que nadie ve. Y para Sara Whitman, saber que había marcado la diferencia era el mayor honor.